Hey, parceros, ¿qué más? Les cuento que estamos aquí en el pedazo en Suiza, con mucho trabajo, y el día de hoy les voy a explicar cómo bajarle la llanta a una motocicleta Stone de alto cilindraje, en especial pues para ustedes que son dueños de este tipo de motocicletas o para esas personas que tienen un montallantas y muchas veces llega el cliente requiriendo pues el servicio y no saben cómo hacer el trabajo o pues personalmente a los pilotos que muchas veces se nos niega el servicio porque no tienen pues el conocimiento para hacer este tipo de trabajos. Entonces quédense en este video que les voy a explicar la manera correcta para hacerlo, porque pues no es nada del otro mundo, pero sí tiene cierto procedimiento que se debe tener en cuenta. Como ustedes pueden observar acá, la motocicleta tiene tres mordazas, ¿cierto? Tiene una para el freno del pie, tiene dos para el freno de mano. Pero ¿qué pasa? Este sistema obviamente no me va a dejar sacar la llanta. Entonces lo primero que yo debo hacer es desmontar las tres mordazas. Obviamente miran el tipo de tornillo que tiene, las quitamos y las acomodamos en una parte donde no se vayan a lastimar ni a rayar ningún componente de la motocicleta. Debemos tener en cuenta los bujes que tienen las mordazas para separar el caliper, darle pues la distancia adecuada al disco, que no vaya a rozar pues en la parte interna. En esta mordaza de acá ya los retire, como pueden ver hay cierta distancia, entonces si la adaptación cuenta con este tipo de bujes, tienen que estar muy atentos y no olviden pues colocarlos, no los vayan a perder, siempre los bien organizados en una parte donde sepan que los van a encontrar fácil. Bueno, aquí ya quitamos las mordazas y vamos a desmontar el slider que para poder liberar la tuerca. Obviamente tenemos que buscarle un poquito aquí la lógica, tenemos unos tornillos, sacamos este tapón y posiblemente tengo un eje aquí pasador que va a salir por el otro lado. Ok, quitamos aquí el tapón del slider y vemos una tuerca, entonces obviamente tenemos que quitar la tuerca para sacarlo. Ok, acá retiré el slider, tengo toda la tornillería aquí bien organizada y ya tengo libre la tuerca. Obviamente aquí por este lado efectivamente tenemos un buje pasador. Este es un buen sistema para montar sliders en las motos de alto cilindraje, porque como podemos ver en el eje trasero tenemos un orificio que pasa de lado a lado. Entonces no solamente para motos de Stone, sino que también se puede poner este tipo de protecciones para las motos de pista. Listo, parceros, como en la mayoría de motocicletas de esta cilindrada vamos a necesitar una copa 32, ¿cierto? Un rache obviamente grande, porque es una tuerca que está muy ajustada. Y para sacar el eje no lo vamos a golpear con la mano, esto es malo, esto es muy malo, vamos a usar un martillo de goma. Como podemos observar acá retiramos la tuerca y tenemos un buje. Obviamente estas motocicletas no tienen modificación en los bujes que originalmente debe traer una motocicleta. Entonces después de la base de la mordaza, como en todas las motos con disco, tenemos el buje original de la motocicleta. Y en el lado del sprocket tenemos el buje externo del porta sprocket, el buje interno del porta sprocket y obviamente los bujes que van pues por dentro de la rueda, que vamos a tratar como de tenerlos siempre bien organizados en cada lado, porque hay unos bujes que se parecen, pero si los combinan puede que la llanta no quede bien centrada y puede que nunca puedan volver a colocar la llanta, o les va a costar mucho tiempo. Cambiamos el aceite, listo. Listo, acá ya empezamos a sacar el eje. Tenemos el eje acá, ¿cierto? La llanta todavía se está sosteniendo, entonces lo que debemos hacer es bajarla un poco y ahí ponemos atención porque se cayó el buje que va del lado de la base de la mordaza. Entonces lo dejamos en el lado derecho de la motocicleta y por el lado de acá, venga por el lado de acá, por el lado de acá tenemos entonces ya, obviamente es una motocicleta Stone, un sprocket muchísimo más grande que el de una moto convencional. Lo que hacemos es lo mismo con los bujes, ponemos el buje del lado del porta sprocket en el lado izquierdo de la motocicleta, sacamos la cadena con mucho cuidado, la ponemos aquí de manera suave que no vayamos a pelar la pintura de la motocicleta o la tijera, y ya tenemos la rueda afuera. Listo. Algo muy importante que les voy a explicar es con el tema de la base de las mordazas. Es una base similar porque a la original de la motocicleta. ¿Cuál es la diferencia? Que viene con otros dos soportes
para otras dos mordazas. Entonces básicamente es como la misma adaptación que trae originalmente la motocicleta, pero como pueden ver, mucho más grande. Viene para un disco de 320 milímetros y entra en el cuadrante pues original de la tijera. Si quiere uno pues lo puede desmontar, pero pues no es necesario. Vamos a dejarla acá puesta para que sea solamente cambiar la llanta y volver a montarla y ya. Y acá en la parte del portasproque tenemos lo mismo, o sea, lo mismo que una moto convencional. Tenemos un buje interno del portasproque. Lo que vamos a hacer es estar pues atentos de no perderlo, porque acuérdense que si montan la llanta sin ese buje, al momento de ajustar el eje, la llanta va a quedar frenada y se van a dañar los rodamientos. Ponemos cuidado pues obviamente con los cauchos. Es una moto común y corriente, tal cual, así viene como viene una NS, como viene cualquier moto con disco trasero. Es lo mismo, lo único que va a cambiar en esta parte es el tamaño del disco y obviamente la adaptación. Ahí está el parcero, él dice que él quiere cambiarle la llanta. Igual lo vamos a hacer con una máquina manual. Es el mismo procedimiento, ya sea en un montallantas de manera manual, cambiar una llanta. Lo importante es tener en cuenta el procedimiento para desmontarla y para volverla a poner. Hey Mateo, ¿qué tal? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Mis panas colombianos. Parceros, ya tenemos aquí la llanta con el portasprocket montado. Vamos a ponerla acá. Ponemos el buje del lado de la base del disco. Este bujecito muy importante, ¿cierto? Y montamos aquí. Esto es un poquito complicado y más porque estas llantas pesan bastante. Entonces toca poner mucha atención, ¿cierto? Montamos la cadena y montamos aquí el buje del portasprocket, ¿cierto? Ok, ya lo tenemos aquí prácticamente y ya tengo el eje engrasadito. Y bueno, parceros, aquí hacemos un poquito de fuercita para poder meter esta llanta muy pesada. Ponemos el pie aquí por debajo. Tenemos el eje acá. Listo, ¿cierto? Un poquito complicado por el peso de esta llanta. Listo, ahí se fue. Entró bien aquí hasta se le fue hasta el fondo. Y bueno, parceros, aquí ya tengo el torque calibrado a 130 Nm. Es muy importante dejar los ejes de estas motocicletas bien torqueados porque pueden soltarse. Y allá. Y listo, parceros, ya tenemos acá montada la llanta. Toca repetir nuevamente el procedimiento, así tal cual como la desmontamos. El calibre de la llanta ya es a gusto del piloto. No olviden darle torque al eje trasero. Nosotros le ponemos 130 Nm por seguridad, ¿cierto? Y esto es básicamente lo que es desmontar una llanta de una moto de alto cilindraje para Stone. Recuerden que la cadena debe quedar un poquito más tensionada de la de una moto convencional por el diámetro del sprocket, que no se les vaya a soltar realizando un drift. Bien centrada la rueda, porque una moto de estas son bastante pesadas y si la llanta está desalineada se les va a complicar mucho a la hora de hacer un wheelie. Les va a jalar fuertemente hacia los lados, entonces es muy importante tener la llanta bien centrada. Y ya para finalizar, parceros, con un desengrasante de frenos, le damos bien limpio aquí todos los calipers.